Entonces, esos procesos epigenéticos también funcionan las histonas. Aquí les muestro cómo se lleva a cabo la compactación. Recuerdan que se forma un nucleosoma para la compactación del DNA. Y estas proteínas, pues son principalmente las histonas y le dan cierta estabilidad al DNA y van a intervenir en el control de la expresión génica, principalmente en esos cambios epigenéticos, como lo mencionaba su compañero, y estos cambios epigenéticos pues son la metilación, la acetilación, la fosforilación y la ubiquitinación. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, ¿No? Ok. Entonces, recuerden que todo ese proceso que se generan las proteínas, pues se forman un codón. ¿Qué es un codón? ¿Quién me puede definir lo que es un codón y cuál es la importancia? es un triplete y a partir de ahí se crea un aminoácido, ¿no? Exactamente, a partir de este triplete se genera un aminoácido, para eso tenemos un código genético y ese código genético lo llamamos que es degenerado. ¿Por qué es degenerado? ¿A qué se refiere la palabra degenerado en el código genético? Porque nadie sabe. Porque, o sea, cada uno tiene una función específica, es decir, no se pueden como repetir funciones. No, el No código podría ser, genético, ay, perdón. adelante, adelante, adelante. Bueno, no sé si es como que cada codón puede estar codificando para diferentes aminoácidos o incluso para un mismo Sí, aminoácido. exactamente, por eso llamamos que es degenerado, porque puede, el mismo codón puede dar el mismo aminoácido o diferentes aminoácidos, ¿vale? Ok, también dentro de su curso de biomedicina vieron lo que es el dogma central de la biología molecular. De DNA a RNA se llama, ese proceso se le llama transcripción y de RNA a proteína se le llama traducción y de DNA a DNA pues se le llama replicación. Ok, ¿sí se acuerdan de esa parte? Sí, Ok, entonces imagínense, chicos, que ustedes están en el laboratorio y quieren sintetizar insulina. Recuerden que la insulina, se administra a los pacientes que son diabéticos, ¿o no? Pero ¿cómo se genera esa insulina, ese fármaco, esa proteína específica, la que ustedes le administran o recetan a sus pacientes? ¿Cómo lo harían? Usando toda la parte del dogma central de la biología molecular y de lo que vieron en su clase de biomedicina. Le doy unos minutitos y quien quiera, me lo puede ir comentando. Yo recuerdo que se hacía a través de una bacteria, creo que era E. coli, que bueno, según yo es la más común que se ocupaba, y Ajá. y genera, o sea, se pone como una parte de la codificación de la insulina y ella termina pues, de transcribirla, algo así. Ah, pero ¿cómo? O sea, si tienes la idea, necesito la bacteria, necesito, pero ¿qué de la insulina? ¿Necesitas la proteína? ¿Necesitas el gen? Que lo hagan un poquito más a detalle, Noemí. pues se necesita primero el gen, ¿no? La obtención del gen. Ok, ok, entonces ya tienes la base de datos y ya tienes la secuencia del gen que codifica para la insulina. Ok, ya tengo esa secuencia luego. Mm, clonar, Ok, ¿y cómo lo clono? mm, ¿Qué tengo que transcripción, hacer? No, ¿no? no. ¿Qué es la transfección? ¿Cómo lo defines? Pues sí, el paso de ADN a ARN. Pero esa es transfección. A ese proceso se le llama transfección de DNA a RNA. No, transcripción, dije. No, 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 no. O sea, el paso de DNA a RNA sí se le llama transcripción. Transfección
es cuando tú le haces poros a las líneas celulares eucariotas y le introduces un plásmido o un gen, una secuencia a a esa línea celular. A eso se le llama transfección, para que tengan cuidado en cómo utilizan los términos. Pero algo más Ok, sencillo, ok. chicos, algo más sencillo. O sea, ya tengo el gen, ok, lo voy a clonar, pero ¿cómo voy a meter esa secuencia, ese gen completo a una bacteria? Y a una bacteria, bueno, a un vector para clonarlo, que eso es lo que dicen. Y luego ya después, una vez que ya está clonado, lo voy a transformar. En bacterias el término es transformar. Voy a introducir ese plásmido con ese gen a mi bacteria. A ese proceso se le llama transformación y en eucarionte se le llama transfección, ¿vale? Entonces, ahí nos faltan algunas cositas. ¿Quién me lo puede detallar? Usando lo que vieron en biomedicina. A ver, Alan, ¿qué opinas? ¿Cómo le harías? Alan, ¿me escuchas? Alan, Alan. Perdón, doctora. Oh, sí, ¿me escuchas? Sí, es que tengo problemas con mi micrófono. Así no te preocupes. ¿Tú qué pensarías o qué harían? O Octavio, Alan, Octavio, ¿qué piensan? ¿Qué pasos adicionales faltaría para hacer ese proceso? Tienen la idea a lo mejor en un 30, 40%, pero faltan detallitos. ¿Cómo lo haríamos? O sea, después del plásmido, ¿qué se hace? No, o sea, tú Ok. dices que tienes el geno, ¿no? Y lo quieres clonar, pero ¿cómo se lleva a cabo la clonación? ¿Qué tienen que hacer primero para poder clonar ese gen dentro de un vector? No sé si sea determinar toda la secuencia de aminoácidos de la insulina. No, porque ya tienes el gen que va a codificar para la insulina. ¿Qué tienen que hacer primero para hacer una clonación, chicos? Pues se cultiva, ¿no? Que vas a cultivar el Las gen, bacterias que ya tengan pero el gen. la clonación no la haces en las bacterias, Mm. ¿Se necesita la un haces en un stopper, plásmido. doctora? ¿Cómo? ¿Se necesita un stopper? ¿Un qué? ¿Un stop? O sea, para cortar la cadena. ¿Y para qué quieren cortar la cadena? A ver, vamos a empezar. Nosotros localizamos la secuencia del gen en una base de datos, ¿ok? Ya tengo la secuencia del gen que codifica para la insulina. ¿Qué tengo que hacer? Primero hacer una PCR. ¿Cuál es la intención de hacer una PCR, chicos? De tener muchas copias del gen que me interesa. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, del gen de la insulina. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Ok. Ya tengo las copias de cómo voy a introducir esa secuencia a mi plásmido. ¿Qué características tiene un plásmido o un vector, chicos? ¿O cómo lo definen? Un organismo que ayuda a producir eh, pues alguna proteína, Pero no son organismos. Es, microorganismos. es DNA. Molécula, ¿no? Es son DNA circular, ese DNA tiene ciertas características, por ejemplo, el sitio donde se va a llevar a cabo la replicación, tienen enzimas de restricción, tienen genes de resistencia a antibióticos, por ejemplo, canamicina, penicilina, ¿ok? Es un DNA circular. Estos plásmidos se generan en el laboratorio por toda la parte de la biotecnología, ¿vale? Entonces, tenemos diferentes tipos de vectores. Tenemos vectores solamente para mantener un gen o varios genes, generar una como biblioteca. Tenemos, vectores para generar proteínas recombinantes, que es lo que vamos a hacer en este caso para obtener la insulina. Tenemos otros vectores para transfectar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tengo? Es un DNA circular
¿Y qué es lo primero que tengo que hacer para introducirle la secuencia del gen de la insulina? ¿Qué tengo que hacer, chicos? ¿Qué tendrían que hacer ustedes? Pues ya después de la PCR, yo digo que poner, para que empiece ya a transcribir, a pues hacer la proteína, una primasa. Mm. No, chicos, están totalmente perdidos. Déjenme pasarles la diapositiva para que lo entiendan, porque si no, creo que me va a costar mucho. Denme un segundito, déjenme Pues se ponerlo tiene otra que vez. cortar el plásmido, ¿no? Para Ajá, que ajá, entre. lo tenemos que abrir. O sea, en vez de que esté circular, hacerlo lineal. Denme un segundo, déjenme ponerle el ejemplo para que me vayan siguiendo, porque si no, no nos vamos a entender. Ok. ¿Ya ven esta diapositiva? Ya. Sí. Ok. En este caso, esta es la secuencia del gen. Aquí es un gen que yo trabajé, no le hagan caso. Imagínense que es la secuencia del gen de la insulina, ¿ok? Luego, ¿qué hacemos? Una PCR. Vamos a amplificar ya sea la secuencia completa o una parte del gen de la insulina mediante PCR, ¿ok? Ya tengo mi producto amplificado. Luego lo vamos a clonar en un vector de expresión para generar la proteína combinante, que es lo que se estaba comentando. Si se dan cuenta en la imagen, este vector es un vector de DNA circular. Aquí tiene varios sitios. Tiene su sitio de inicio, tiene una colita de histidina, las enzimas con las cuales se va a cortar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Usar estas enzimas que las llamamos enzimas de restricción y vamos a, en vez de que el DNA sea circular, lo vamos a hacer lineal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Con qué intención? De poder pegarle la secuencia del gen que me interesa. Y luego para unirlo y volverlo a ser lineal, usamos una enzima que se llama ligasa. Como su nombre lo indica, a unir esa parte del vector con la secuencia del gen que nos interesa para que se pueda hacer circular. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. ¿Sí? Ok, ya tenemos clonado. O sea, nosotros clonamos, tenemos que mandar a secuenciar esa clona para verificar la secuencia de gen nos interesa esté en el marco de lectura correcto para que se produzca la proteína de manera correcta. Ok, entonces ya verifiqué eso. ¿Qué voy a hacer? El siguiente paso es que este vector lo voy a introducir a las bacterias, como lo mencionaba su compañera, específicamente Escherichia coli. Y ese proceso se le llama transformación. Pero ustedes si se dan cuenta y si son un poquito curiosos en la diapositiva, van a ver que hay un gen de resistencia. Esta es ampicilina, pero puede tener otro tipo de genes de resistencia, cannamicina, cloramfenicol, etc. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que en estas placas donde vamos a crecer las bacterias van a tener ampicilina y todas las bacterias que tengan el gen que nos interesa van a resistir porque van a crecer en presencia del antibiótico y las que no van a crecer. Ok, entonces tengo mis bacterias transformadas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Hay un paso que se llama inducir a la proteína recombinante. ¿Qué quiere decir? Que voy a hacer que la proteína de la insulina se genere en grandes cantidades. Usamos un sistema de expresión usando un reactivo que se llama IPTG, que va a trabajar con los operones, principalmente con el operón LAC, para que se produzca la proteína. ¿Ok? Y después de que ya tenemos la inducción de la proteína, pues vamos a analizar la bacteria para obtener todas las proteínas. Pero, ¿cómo vamos a reconocer la proteína de la insulina? Porque en esta análisis se van a llevar proteínas propias de la bacteria. Pero, ¿cómo vamos a identificar a la proteína que nos interesa, que en este caso es insulina, chicos? ¿Qué característica tiene el plásmido y cómo va a ir marcada la insulina en este caso? ¿Cómo se imaginan? ¿Alguien? ¿Alguien sabe?
chicos? ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Sí se escucha. No, no sabría decirle cómo. Ok, yo les decía que este vector tiene una colita de histidina, que es un tag, una colita que trae el vector. Entonces, la proteína recombinante, la proteína de la insulina va a ir marcada con esta colita de histidinas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Una vez que ya hice la inducción de la proteína, voy a purificar a la proteína. Toda la proteína de la insulina se va a pegar en una columna de níquel, porque el níquel se va a unir a la colita de histidinas y todas las proteínas propias de la bacteria se van a eliminar, no tienen esa bolita. Esa es la forma en cómo podemos purificar a la insulina y es la forma en cómo se genera la insulina para poder venderla de manera farmacéutica. ¿Sí les quedó claro? ¿O tienen alguna duda sobre el proceso? Una pregunta, ¿eso sería la cromatografía por afinidad? No como tanto se llama cromatografía, pero son unas columnitas como si fueran cromatogramas donde lleva níquel y ahí se va a pegar toda nuestra proteína, que la que esté marcada con esa colita de histidina. Ujú. Doctora, ¿y no se podría hacer también como un ELISA para identificar la proteína? Y en el ELISA, ¿qué ves? ¿Qué tendrías que poner en un ELISA? ¿O cuál es el fundamento de un ELISA? Pues identificar identificar que esté presente en una proteína que estamos buscando. Pero ¿qué tienes que usar en un ELISA Un para poder anticuerpo. identificar? Y aquí, aquí te interesa generar anticuerpos. No. No, Es que para la parte médica, para la forma en cómo se produce la insulina, esta es la manera en la cual se hace. Ujú, ok. ujú. Y bueno, y esta metodología se puede usar para cuando hay personas que tienen alguna deficiencia de algún factor de coagulación, ¿o no? Que quieres administrarlo, también se puede generar así ese factor. ¿Ok? Hasta aquí tengo una duda, chicos. ¿Todo les quedó claro? Sí. Sí, más o Ok, menos. más o menos. Ok. Déjenme salir y me regreso a mi otra presentación. Ok, entonces, bueno, ya les quedó claro la importancia de todo esto y cómo hacerlo. Se dice que todas las células bueno, que todos los individuos tenemos el mismo número de, pues de genes, ¿o no? ¿Qué es lo que hace diferente al hombre de pues son los dichos polimorfismos, ¿no? Bueno, y hablando un poquito de lo de la historia del genoma, este es como cómo se generó todo el proyecto del genoma humano. Si de ustedes se dan cuenta, esta es una cronología del genoma. ¿Quién dio las bases para sustentar o hacer la secuenciación del genoma? Fue Mendel. Mendel se acuerdan que dio las bases de la herencia, ¿no? De cómo se transmiten los tipos de herencia y luego se fue generando la estructura del DNA hasta que en el año 2010 se generó o se dio a conocer la secuencia completa de cada uno de los genes que conforman el genoma, no solamente del humano, sino desde las plantas, bacterias, virus, de todo lo que se imaginen, ya se conoce la secuencia de eso. ¿Ok? Entonces, el que dio la pauta fue Mendel. Aquí lo interesante es que nosotros conocimos la historia al revés. Desde mi punto de vista, primero tenemos que haber conocido la secuencia de cada uno de los genes y después ver cómo se dicta la herencia. Bueno, se dio de manera diferente. Entonces, en base a esto, ¿quién me puede definir lo que es genética? ¿Qué entienden ustedes por genética? Bueno, la genética es
rama de la biología que se encarga de los patrones del herencia como tal, ¿ok? Entonces, la genética, pues ese es el estudio de los genes y sus efectos. Por ejemplo, cuando hay una alteración en el gen de la fibrosis quística, se genera, bueno, perdón, cuando hay una alteración en el gen CFTR, genera enfermedad como tal, fibrosis quística. Normalmente en este gen hay mutaciones y mutaciones puntuales que hace que se genere como tal la enfermedad. Entonces, la genética es la rama de la biología que se encarga del estudio de sus genes y de los patrones de herencia, ¿no? Que están muy relacionados con toda esta parte de la enfermedad. Dicen que la genética es pasado. ¿Ustedes consideran que la genética es ya parte del pasado o tiene una importancia, sobre todo a ustedes como médicos? ¿Qué opinan con respecto a esto? Y eso lo mencionan por lo del proyecto del genoma humano. ¿Ustedes como médicos qué opinan? Pues que es muy interesante porque justamente lo de la parte del genoma, pues como ya sabemos, ya se conoce totalmente, pero pues no se saben realmente las funciones por completo. Entonces, pues sí, hay como que varios aspectos que aún no conocemos y pues sería importante e interesante saber más a profundidad de qué va cada uno. Exactamente. No es parte del pasado, sino es una herramienta esencial, ¿o no? Como bien dicen, conocemos el gen, conocemos a nivel del DNA, del RNA, de las proteínas, entonces ustedes como médicos pueden entender y comprender mejor las enfermedades para hacer un buen diagnóstico, un pronóstico y darle un tratamiento a sus pacientes. Entonces no es parte del pasado, sino es parte importante y esencial para comprender toda la fisiopatología de cada una de las enfermedades. ¿Ok? Entonces, así lo vemos. Y recuerden que gran parte de las enfermedades son las que se presentan con mayor frecuencia son las enfermedades multifactoriales en comparación con las enfermedades monogénicas, que es que es menos la presencia de estas enfermedades. Pero por eso es importante conocer toda esta parte genética. Pues dicen que la biología ha cambiado ha cambiado su punto de vista de cómo verla por todo lo que les decía, por la secuenciación del genoma, y no solamente que se haya secuenciado el genoma, sino que ya haya bases de datos donde nosotros podemos buscar ciertas características del DNA, del RNA, de la proteína. Y esto ha comenzado a conocerse todo el potencial de la genómica, es decir, la metabolómica, la proteómica, entre otras. Y bueno, al ratito van a ver la importancia de conocer todas estas herramientas bioinformáticas y para qué les sirve como médicos para ustedes. Entonces, la genómica pues hace referencia a la disciplina que estudia el contenido del organismo humano, es decir, de toda la secuencia de DNA y RNA, hablando específicamente de que algunos virus tienen secuencias de DNA y de RNA. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? No, doctora. Ok, entonces, ¿qué es la medicina genómica o cómo podemos definir a la medicina genómica? Pues es la rama de la medicina que se encarga del mapeo, secuenciación y análisis de las funciones del genoma de los organismos, así como el estudio de los mecanismos que regulan la expresión génica. Eso es la medicina genómica y consideramos a la medicina genómica como algo esencial porque podemos dar ya como medicina más personalizada y sin tantos efectos secundarios para los pacientes. Entonces, ¿cuáles son los objetivos así general de la medicina genómica? Primero, y creo que es el más importante y que deben de tener bien claro ustedes, es poder hacer una integración de lo que es la genética con toda la medicina tradicional. El segundo es identificar genes candidatos para enfermedades complejas, principalmente multifactoriales, que es el problema que tenemos en México y en otros países. Poder relacionar las interacciones de estos genes candidatos entre sí con factores ambientales. Recordemos que las principales enfermedades que se presentan son multifactoriales. Diabetes, obesidad, síndrome metabólico y ya saben todo lo que conlleva eso. Desarrollar una medicina preventiva y personalizada, que es lo que les decía. Es bien importante generar ese tipo de medicina y poder desarrollar pruebas diagnósticas
para detectar individuos en riesgo. Es decir, hay que ver qué genes tú tienes que pudieran desarrollarte diabetes, obesidad, síndrome metabólico, enfermedades cardíacas y poder irlos dando un tratamiento y un seguimiento para que la enfermedad no se desarrolle o no sea tan, pues que afecte tanto al paciente, ¿ok? Entonces, dentro de la medicina genómica, esta se va a dividir en dos ramas, que es la genómica estructural y la genómica funcional. Cuando hablamos de una genómica estructural, esta se encarga de caracterizar los genomas completos, es decir, se pueden secuenciar todos estos genomas para tenerlos y luego ver la función de estos, es decir, cómo el estudio de estos transcritos, de estos genomas, y ver cómo se genera su proteoma y su metaboloma y cómo está relacionado con enfermedades. Entonces, esto ahorita es lo más importante, poder hacer transcriptomas, ver cómo se expresan, entre otras cosas. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, doctora. Ok, entonces, cuando hablamos de un proteoma, ¿qué es un proteoma para ustedes? Y ahí está el acordeón. ¿Qué les dice la palabra proteoma? Pues el conjunto total de proteínas que nosotros podemos tener o expresar. Exactamente. Entonces, imagínense, chicos, ustedes tienen que resolver un problema o buscar un biomarcador para cáncer de hueso. Entonces, tienen un paciente que desarrolló cáncer de hueso y tienen un control que es un paciente sano. Entonces, usando la parte de la proteómica, usando lo que vieron de lo que son las proteínas, las técnicas para poder identificar las proteínas, ¿cómo me podrían decir o qué metodologías me podrían sugerir para obtener un biomarcador de estos pacientes? ¿Qué harían? Les doy unos minutitos mientras voy por agua, ¿vale? Para que lo piensen y me alzan la mano quien quiere participar. ¿Quién dice yo? Adelante, Noemí. No sé si fue la primera o es la única, sí. Adelante, adelante. Pues yo si hubiera un paciente, quisiera identificar una enfermedad hereditaria en un paciente, pues mm, podría hacerle, bueno, yo le haría, dependiendo de cuál, podría hacerle electroforesis, que separa Ok, las proteínas. pero a ver, empecemos. ¿Qué harías? Tendrías para obtener las proteínas, ¿de dónde las tomarías? Bueno, primero tendría que hacer una PCR para tener muchas, después la No, no, electroforesis. proteínas con una PCR también. ¿Cómo? ¿Vas a hacer Ah, proteínas ok, ya, mediante ya una entendí. PCR? Es que no te Mm, entendí. A ver, o sea, tienes tu paciente que tiene cáncer de hueso y tienes un paciente que es normal. Ok, ajá, vas a obtener proteínas, pero ¿de dónde las vas a tomar? pues O de sea, ¿qué alguna tipo muestra de, del paciente, sanguínea. de tejido, no? O sea, de ese, del tumor, ¿o no? Haces una biopsia, tomas una parte y tomas un tejido sano. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ajá. Y luego, Ah,
Y luego, pues si tengo una muestra, la mandaría como a patología para que la vieran, microscopía. Bueno, ya tienes el diagnóstico, ya sabes que es un cáncer y es cáncer de hueso, ya lo mandaste todo eso. Ya tienes la biopsia. ¿Qué tienes que hacer con esa biopsia y qué tienes que hacer con ese tejido sano? ¿Sano o enfermo, no? Sí, porque un sano para que a tu control. Ah, ok, pero mm, pues es que yo diría que electroforesis. Por Yo eso, diría que sí, o siempre sea, electroforesis. me queda claro que tienes que hacer una electroforesis, pero tienes que hacer un paso antes de hacer una electroforesis. ¿A poco el tejido lo vas a meter directamente a la electroforesis? Ah, por la eliminación de las impurezas, ¿no? Y se preparan. Ajá, pero, o sea, a ver, chicos. No sé si no leyeron o en verdad están muy, muy blancos, pero bueno, ya tengo la muestra, ya tienes la biopsia, tienes que usar una serie de, ya sea un kit o algunos reactivos para obtener las proteínas. ¿Estamos de acuerdo? Porque lo que vamos a correr son proteínas, ¿o no, Noemí? Sí, Entonces, o sea, por eso te digo, tomamos la biopsia. Ya sé que uses un kit o uses un buffer de lisis. El chiste es que tienes que, una vez que hagas la biopsia, tienes que obtener las proteínas de un paciente que tiene el cáncer y un paciente que es sano. Porque si no, ¿cómo vas a comparar qué proteínas pudieran servirte de biomarcador? ¿O no, chicos? ¿O no están de acuerdo conmigo? Sí, 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 ¿Ok? sí. Ok, entonces ya lisaste todo, y ya tiene las proteínas, luego las corro en un gel de acrilamida, haces una electroforesis, ¿ok? ¿Y ahí qué vas a ver? La carga y el tamaño de las proteínas. La carga y el peso. Recuerda que cuando hablamos de proteínas es peso molecular, Sí, sí, cierto, perdón. ¿vale? Ok, entonces, ajá, ya corres y ves, pero el tipo de electroforesis que tú me estás diciendo es de una sola dimensión, ¿estás de acuerdo? ajá. Entonces ahí a lo mejor se pueden enmascarar proteínas que tengan casi casi el mismo peso molecular y con nuestros ojitos no lo podamos diferenciar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es una electroforesis, pero en 2D. ¿Sí? Es más fina porque te va a dar, te va a separar, o sea, si una proteína es de 21.1 y la otra es de 21.23, sí se va a ver esa separación, sí las vas a poder identificar. ¿Sí me explico? Es lo del isoelectroenfoque, ¿no? Ah, exactamente. Ah, ok. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? O sea, ese resultado es lo que les muestro aquí, donde se ve como unos puntitos. No sé si lo alcancen a mirar. Ah, es estas. Esto es una electroforesis en 2D. Si ven como puntos más que como bandas, aquí vemos puntitos. ¿Sí me siguen? Sí, Ok, entonces vamos a tener uno para tu paciente sano y otro para tu paciente que tiene el cáncer. Entonces vamos a ver qué proteínas son las que se expresan en ambos y si hay una o algunas proteínas que sean diferenciales en tu paciente que tiene cáncer de hueso. ¿Sí me explico? Sí, Ok. Una vez que identificamos esas proteínas, las cortamos y las mandamos a secuenciar para que te den su nombre y apellido y poder ver si los consideramos como unos biomarcadores. ¿Ok? ok. ¿Sí les quedó claro? Sí, doctor. ¿Sí? Mayra, Fragoso, Ramírez, Teutli. sí, ¿Sí? sí, ¿Todo sí, claro? claro. Ok. Ujú. Sí. Ok, entonces vean la importancia de lo que vieron en sus cursos, cómo lo podemos aplicar. Ok. Dentro también de la medicina genómica tenemos una rama que se le llama nutrigenómica. Y esta rama de la genómica, ¿qué quiere decir? Es cómo los alimentos van a interactuar con nuestros genes.
Por ejemplo, las mujeres siempre estamos a dieta y si alguien baja mucho de peso, que le decimos a la amiga, pásame tu dieta, pero no funciona porque nuestros genes son diferentes y nuestros genes interactúan de manera diferente con los alimentos. Entonces, ya incluso ya hay gimnasios en los cuales te secuencian tu genoma para ver el tipo de alimentos para que te ayuden con tu proceso de bajar de peso, ¿no? O de mantenerte saludable. Entonces, la nutrigenómica es la rama de de la genómica que nos va a proporcionar conocimiento molecular sobre las dietas y dependiendo de nuestro genoma, qué dietas nos pueden ayudar, ¿vale? Y la farmacogenómica es igual, estudia la interacción de los genes de los fármacos con nuestro genoma. ¿Con qué intención? Para darnos fármacos que sean adecuados para mi genoma en las dosis que requerimos. ¿Con qué intención? Para no generar efectos secundarios y para tener un buen pronóstico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ok. Y bueno, aquí vemos lo que es una mutación, que lo vamos a ver también más adelante en repasitos, que es la alteración de la secuencia del DNA original y esto provoca cambios en la información genética. Pero recuerden que un cambio cuando se da en una mutación, esos cambios son irreversibles, ¿ok? Por eso es una mutación. Y pues las mutaciones pueden provocar pérdida de la función en la mayoría de las veces, en otras pueden producir ganancias entre otras cosas. Y tenemos diferentes tipos de mutaciones. Hablamos de mutaciones moleculares, mutaciones cromosómicas, mutaciones genómicas, y aquí les muestro algunos ejemplos de mutaciones y las enfermedades que generan. Por ejemplo, distrofia muscular de Duchenne, el gen regulador de transmembrana que genera fibrosis quística o retinoblastoma como tal. ¿Hasta aquí tienen alguna duda con respecto a esta primera parte No, de la clase?